¿Sabías que la primera mujer que gobernó un país americano fue ecuatoriana y lo hizo en pleno siglo XIX? Y que para variar su nombre ha sido relegado a un segundo plano de la historia nacional, hasta casi olvidarse de ella. Quédate, que te cuento la transgresora historia de Marieta de Veintemilla, la mujer más poderosa de la historia ecuatoriana y una de las más polémicas también. Y de paso también te cuento que es mi favorita. Y es que seguramente al hablar de mujeres poderosas que causan fascinación popular en el continente, siempre se nos viene a la mente nombres como el de Eva Perón en Argentina o Jacqueline Kennedy en Estados Unidos. Sin embargo, mucho antes de que ellas siquiera llegaran al mundo, en Ecuador tuvimos a Marieta de Veintemilla, una figura genuinamente relevante y con una historia muy interesante. Nacida el 8 de septiembre de 1858 a bordo de un barco que llegaba al Golfo de Guayaquil desde Lima, fue hija del general quiteño José de Veintemilla Villasís y la reconocida cantante italiana de ópera Marietta Marconi Ferretti. Su lugar de nacimiento es un dato interesante por sí mismo, pues al haber llegado al mundo en aguas nacionales sin jurisdicción de ninguna provincia, la hizo una mujer del país entero y no de una localidad específica. Creció en Quito en compañía de su madre hasta los 5 años de edad, cuando ésta falleció, dejándola en la orfandad junto a su pequeño hermano José, 3 años menor. Como el padre era un militar acantonado en ese momento a Guayaquil, su crianza fue encargada por este a la familia. Y fue así como los niños se convertirían en los consentidos de sus tíos, todos solteros que los criarían como suyos propios. 4 años más tarde, falleció también el padre, quien había estado envuelto en polémicas por intentar derrocar al presidente Gabriel García Moreno, lo que dejó a los niños bajo la tutela legal y absoluta de su tío Ignacio. Marieta creció entre el calor familiar y el recuerdo de sus padres, convirtiéndose en una joven inteligente, curiosa de los temas entonces reservados solo a los hombres, talentosa en las artes y también bastante bella. Cuando en septiembre de 1876 Ignacio de Veintemilla se convertiría en jefe supremo de la República tras derrocar al presidente Antonio Borrero, la vida de esta joven de solo 17 años cambiaría radicalmente. Y es que su carácter aplomado, inteligencia y formación, así como el inmenso amor y confianza que profesaba el tío por sus sobrinos, le dieron las armas para poco a poco convertirse en la mujer más poderosa de la historia ecuatoriana. Acompañaba al ahora presidente en todos los actos oficiales, como si de una primera dama se tratase, tomando asimismo el mando del área protocolar en el Palacio de Gobierno, demostrando que había heredado el refinado gusto de la madre. Marieta convirtió a Carondelet en una réplica de las cortes de la realeza europea, y a ella misma en una suerte de reina, rodeándose de sus amigas, filósofos, artistas, poetas y científicos con los que compartía largas charlas que nutrían su conocimiento. Ofrecía recepciones, organizaba desfiles militares en los aniversarios de la ascensión de su tío a la presidencia y se convirtió en una de las mejores consejeras del mismo, por lo que de a poco fue ganándose la confianza para que le encargaran ciertas decisiones gubernamentales menores. Cuando su tío comenzó a hacer frecuentes viajes a Guayaquil por temas políticos, pero los alargaba para divertirse, fue su sobrina en la única que confió para hacerse cargo del gobierno, dejando en sus manos cada vez más responsabilidad. Marieta cumplía estos encargos no oficiales de la presidencia con toda dedicación, llegando a ser bastante respetada por la sociedad de la época, que veía en sus cortas administraciones cómo, a diferencia de su tío, se preocupaba genuinamente por los problemas del país. El ejército le rendía honores y admiraba su temple ante los varios intentos que hubo para derrocar a su tío mientras éste se encontraba fuera de la capital, y en los que, de no ser por la joven, quizás habrían alcanzado el éxito. Los soldados la llamaban Generalita cuando pasaba revisión a la tropa, y ese ha sido el sobrenombre con el que ha pasado a los libros de historia. Sorprendió gratamente a Emilia Serrano, la baronesa de Wilson, una de las primeras periodistas mujeres españolas, que la conoció a su paso por Quito y le dedicó un poema en uno de sus libros. Sin duda, dicho encuentro es el que despertó en la propia Marieta el interés por convertirse en escritora. Esta amistad causó curiosidad por la joven en algunos círculos intelectuales femeninos de Europa, donde la condesa Emilia Pardo Bazán, autoproclamada defensora de los derechos de la mujer, escribió sobre ella en un artículo, lo que marcaría en la ecuatoriana el camino hacia el mundo del feminismo que se consolidaría en sus últimos años de vida. Marieta fue una de las autoridades que más se preocuparon por el embellecimiento y la cultura de la ciudad de Quito, mandando a construir, entre otras cosas, el Teatro Nacional Sucre, con el que deseaba rendir un tributo a su madre y su carrera como cantante de ópera, aunque no avanzaría a inaugurarlo. Propició la apertura de escuelas de bellas artes en varias ciudades del país. Creó el Jardín Botánico de Quito con ayuda del sacerdote italiano Luis Oviro. Reestructuró el Hospital San Juan de Dios y promovió varias obras de salubridad pública. Asimismo, ordenó el rediseño del Parque La Alameda, lugar donde inició la costumbre de pasear sola en compañía de una amiga, sin chaperones masculinos como se estilaba en aquella época, y que imitaron el resto de jovencitas de la ciudad que la admiraban. Se convirtió en uno de los primeros íconos femeninos de la moda en el país, ya que debido a su popularidad y exposición pública, marcó tendencia al usar vestidos tapiceros recién llegados de Europa, más ceñidos a su juvenil figura, y telas de colores vivos, en contraposición a las faldas holgadas, ponchos y telas siempre en colores oscuros que se usaban entonces.
En el ámbito sentimental, se casó en mayo de 1881 con el joven Antonio de la Pierre Cucalón, hijo del cónsul francés y nieto de los condes de Laglio-Guile, en una ceremonia en la iglesia de Pomaski y la recepción en la hacienda Tajamar, propiedad de los 20 Milla, también en esa zona. La pareja tuvo un hijo que falleció a los pocos meses de gastroenteritis, y Antonio le siguió a la tumba poco tiempo después, por una epidemia de fiebre amarilla que azotó Guayaquil, a donde había sido enviado por el presidente como jefe de aduanas. Marieta quedó viuda en poco menos de 2 años y no volvería a casarse, volcándose enteramente en la política y la escritura por el resto de su vida, aunque sí se le atribuyeron algunos amoríos con periodistas y poetas. Mujer valiente como era, enfrentó pistola en mano el último gran golpe contra su tío en enero de 1883, resistiendo poco más de un día atrincherada en el Palacio de Gobierno antes de caer ante las tropas combinadas de 3 generales, que fue lo que se necesitó para doblegar el coraje de la joven y poner fin a la dictadura de Ignacio de Veintemilla. Fue encarcelada y aún allí recibió muestras de afecto de los quiteños que la visitaban. Le dedicaban serenatas e incluso algunos soldados intentaban enamorarla, por lo que el nuevo gobierno progresista vio en ella una potencial amenaza y la envió al exilio en Lima. Allí colaboró con una columna en el diario El Proscrito y deleitaba a los limeños de las elegantes reuniones a las que era invitada con su melodiosa voz, mientras su hermano tocaba el piano. Alrededor de 1890 escribió su obra maestra, Páginas del Ecuador, que publicó gracias al director de la revista peruana Prisma, que estaba enamorado de ella. La controversial obra, de marcados tintes políticos contra los gobiernos progresistas, fue llevada a Ecuador y causó gran impacto. Incluso el presidente Antonio Flores Gijón debatió con Marieta mediante varias cartas que se publicaban en los diarios limeños. Regresó al país en septiembre de 1898, tras la Revolución Liberal que le devolvió varias propiedades confiscadas por los progresistas, instalándose en la hacienda Tajamar de Pomaski, cuyo nombre hizo cambiar por Veintemilla, que es el que lleva hasta la actualidad el barrio. Reformó la propiedad, entre otras cosas, con un cuarto totalmente pintado de negro para las reuniones espiritistas que tan de moda estuvieron en la época victoriana que vivía, y puso a producir la tierra con maíz y aguacate. También se hizo pintar al óleo con el torso desnudo para representar a María Magdalena, sosteniendo en su mano un crucifijo y la calavera del mariscal Sucre, que acababa de ser descubierta en el monasterio del Carmen Alto, y de quien era una gran admiradora. De vez en cuando publicaba folletos independientes bajo el título de Digresiones Libres. Fue invitada a formar parte de la Sociedad Jurídico-Literaria, apareciendo varias veces sus escritos en la revista institucional llamada La Palabra, de la que era redactora. La noche del 10 de febrero de 1907, Marieta leyó su conferencia titulada Psicología Moderna, ante más de 300 asistentes, en la que hablaba del rol de la mujer durante la nueva época que se vivía, y sustentada en las teorías psicológicas más novedosas para entonces. Los periódicos la reconocieron inmediatamente como la abanderada del feminismo en el país. En los días previos a su muerte, Marieta se dedicó a preparar un levantamiento armado para colocar a su tío Ignacio una vez más en el poder. Para el efecto, hizo varios viajes al norte y en el Valle del Chota se contagió de paludismo, falleciendo en su casa de Quito la tarde del 11 de marzo de 1907, a los 51 años de edad. Y aunque como ves, la historia de Marieta de Veintemilla probablemente no tenga comparación en la historia americana, su nombre ha sido sistemáticamente relegado por quienes la cuentan y escriben. Pero para eso mismo estamos nosotros aquí, para que se conozca a la mujer más poderosa de la historia ecuatoriana. Y una pionera de todo el continente. Déjame en los comentarios si la conocías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.